Bueno, también saludamos a los que están conectándose por YouTube. Un abrazo grande. Sé que de ahí del otro lado está Alberto, Lili, están mis papás también, así que vuelvan rápido. Y si vuelven, que traigan regalo, por lo menos, ¿no? Bueno, esta semana, para los que por lo menos hayan visto las noticias, hubo una noticia que fue muy triste. Un submarino bajó con todos especialistas a ver los restos en el fondo del mar, los restos del Titanic. Empezó a aparecer por todos lados en internet videos de barcos, de investigaciones, de submarinos. Y empecé a encontrar cosas y leí que hoy en día los barcos modernos, no son como lo que le pasó al Titanic en su momento. Son barcos que si ahora chocarían contra un iceberg, hay compartimientos en los cuales esa agua entraría y ese compartimiento del barco cerraría y neutralizaría el agua para que el resto del barco no se inunde. Jesús oró y dijo: danos hoy el pan de cada día. Cada día tiene un compartimiento. Cada día se termina y se cierran las inundaciones de ayer. Se neutraliza lo que pasó ayer para poder ver la gloria de hoy, para poder ver el pan de cada día, que es Cristo. Una revelación, una porción de Cristo un poquito más profunda. Entonces nosotros cerramos los compartimientos de ayer, las inundaciones de ayer, para poder disfrutar la quietud del Espíritu hoy, en esta mañana. Entonces, por eso mientras el sábado Jesús estaba venciendo el infierno, estaba tomando la llave del Hades, estaba tomando la llave de la muerte, el pueblo de Israel no pudo hacer nada porque era el sábado, ellos tenían que descansar. Dios lo hizo todo mientras nosotros estábamos descansando. Lamentaciones 3:21 dice, y esto es como quiero arrancar hoy, dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto, en Él espero. Somos, hermanos, su creación, y su creación, somos una creación que cree en los nuevos comienzos, y que no tenemos problema con los nuevos comienzos. No tenemos problema con las misericordias que se renuevan cada mañana. No tenemos problema con eso porque esa es nuestra naturaleza. Porque para los que anoche hubo llanto, hoy es alegría. Es un Cristo revelado. Clamamos en esta mañana y decimos como iglesia: el Señor es mi pastor, nada me faltó, nada me falta y nada me faltará. Nada. Nos vamos en esta mañana de nosotros mismos y que el Espíritu Santo nos enseñe a dejar de tomar de nuestra propia fuente para empezar a tomar de la fuente inagotable. Cuando hoy escuchemos y analicemos lo que estemos charlando y compartiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de las Escrituras, acerca de las verdades, no tomemos nada de lo que escuchemos de nuestra fuente, empecemos a tomar de la fuente inagotable, que nos permite pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre. Y como iglesia, yo entiendo que Dios nos está llamando a una maduración, a una madurez. Ahora, como iglesia, como hijos, individuos, ¿no? Porque Dios habla a un cuerpo, ¿no? Dios primero le habla a un individuo, pero le dice: tú y tu casa serán salvos. Dios primeramente les está hablando a ustedes como individuos, pero después nos habla a un cuerpo, porque Dios va a venir a un cuerpo. No es lo mismo el individuo que el uno. Entonces, yo creo que como iglesia vamos a empezar a cambiar cuando dejemos de anhelar información y empecemos a disfrutar la formación de Cristo en nosotros. Cuando nosotros empezamos a dejar de anhelar información para sentirnos seguros, empezamos a entender la transformación hacia la imagen del Hijo. Por eso en Juan Jesús dice: santificalos en la verdad. Dice: santificalos en la verdad, porque exponernos a la verdad lava toda mancha. Exponernos a la verdad nos hace libres. Eso está en Juan 17:17. Dice: santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Ayer tuvimos un Night Real, no sé cuántos pudieron venir, pero pudieron disfrutar. Y cuando terminó todo, volvimos, estábamos todos muy contentos. Porque la verdad que empezamos como iglesia a madurar y a descubrir que compartir a Jesús no es solamente lo que estoy haciendo ahora, sino es tratarnos bien como hermanos, es que venga un hermano y encuentre el baño limpio, que se le sirva la comida con una sonrisa, que le pregunte cómo estás, que puedas escuchar a la persona que capaz nunca se te ocurrió escuchar. Y eso es demasiado espiritual. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo disfrutamos, pero el éxito como iglesia no está en las actividades. El éxito de la iglesia no está en las actividades, y lo decimos todo el tiempo, sino que el éxito de la iglesia es la imagen de quién nos estamos transformando. Entonces, algunos dicen, yo diezmé, escuché, compartí, canté, pero no recibo un cambio. ¿Por qué no cambio si yo hago todo lo que me están diciendo? Porque nosotros en el fondo seguimos creyendo que la añadidura va a venir por algo fuera de nuestro carácter. Nosotros creemos que la añadidura va a estar por un nombre, por una posición, pero en realidad lo que Dios te está haciendo es transformarte, tu carácter, tu interior, a la imagen de Jesús. El resto es toda una añadidura. Ahora, Cristo está empecinado en transformarnos a nosotros como seres humanos a nuestro diseño original. Entonces, la pregunta es, ¿en quién me estoy transformando? Por dentro es el crecimiento como iglesia, por dentro es el crecimiento de un hijo de Dios, no por fuera. Ahora la pregunta es, muchos de los que estamos acá durante muchos años nos sentimos salvos, pero nunca nos sentimos transformados. Sentimos que Dios nos salvó, pero que nuestro carácter no fue transformado a la imagen. Sentimos que Dios nos salvó, pero nuestra familia no fue transformada al diseño original. Sentimos que Dios nos salvó, pero yo no puedo amar como Dios dice que tengo que amar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué soy salvo pero no soy transformado a la imagen? Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, no de culto en culto, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo es la gloria de Dios. Y cada vez que yo me expongo a Cristo, cada vez que yo me expongo a la verdad, como decía Juan 17, esta gloria me empieza a transformar por dentro. Cada vez que yo me expongo a exponerme a Cristo en todas sus variedades de expresiones, me expongo a Cristo ante mis autoridades, ante mi matrimonio, mis padres, ante la iglesia, ante el cuerpo, ante la verdad, ante las escrituras. Me empiezo a exponer a Cristo como una persona transparente y la verdad me empieza a hacer libre. Empieza a transformarme por dentro. San Agustín tiene un texto que me gusta mucho y cada tanto lo leo porque me identifica mucho. Dice, miren lo que dice. Tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera yo te buscaba. Y deforme era como me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Tarde amamos, empezamos a amar las cosas de Dios, pero no amamos al Dios de las cosas. Empezamos a amar las actividades y los servicios de Dios, pero no quién produce la obra de esas actividades y de ese servicio. ¿Cuántas veces nos encontramos en servicios a Dios sin Dios? Ahora su palabra es gloria, su palabra, las escrituras son un espejo que nos empiezan a transformar, que empiezan a decir, sí, esto, lo que está revelando el Espíritu, acá está certificado, y me empieza a transformar, porque elijo vivir bajo esos absolutos. La gracia de Dios nos transforma, pero como iglesia nos tenemos que empezar a presentar a esa transformación, a esa exposición. Con los jóvenes, los miércoles estamos hablando mucho acerca de hábitos espirituales. Hábitos que nos recuerdan en detalles simples
El poder encontrar a Jesús, la revelación de Jesucristo en todo. En donde todo se convierte en espiritual. Muchos dicen, ¿por qué los discípulos? Claro, salían a tomar un café y, no sé, crecían las piernas uno que no tenía, resucitaba gente, pasaba de todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pendientes. Ellos estaban bajo la revelación de Jesucristo. Ellos querían encontrarlo a Jesús en todo. Y muchos de nosotros no lo queremos encontrar a Jesús en todo. Muchos nos queremos esconder en ciertos lugares de Jesús. Porque nos sentimos culpables. Porque nos sentimos hipócritas o nos sentimos limitados. Ahora, empezar a tener hábitos espirituales, empezar a recordarnos el día a día, el pan de cada día, eso nos presenta para exponernos. No es como la persona que vos te das cuenta cuando alguien vino de vacaciones. ¿Por qué? Porque está bronceado y se expuso al sol. Este estuvo en la playa. Este estuvo en la playa. Fue expuesto al sol. Yo lo que más me encanta en invierno, no sé cuánto está en el mismo espíritu, pero es como apoyar la parte de atrás mía en la estufa. Y ahí donde hay su 100% de potencia, ¿no? Y eso que he tenido un par de accidentes por estar tan cerquita. Pero yo digo, no es invierno si no me expongo. No es invierno. Necesito estar expuesto a ese calor. Yo no doy la energía de ese calor, yo no le doy la fuerza de ese calor, yo no le doy el poder de transformar el frío al calor o de la piel sin broncear a una piel bronceada. Yo no tengo nada que ver. Lo único que hago es exponerme día a día para llegar al resultado donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a la imagen de Cristo, que Cristo sea expresado en mí de una manera plena. ¿Qué tengo que hacer? Exponerme a la verdad. De gloria en gloria. Pablo dice una frase que me encanta, dice, porque pareciese que tirara todo, dice, esforzate en la gracia. Oye, ¿se puede esforzar en la gracia? Es diferente esforzarse a ser una persona meritoria. Eso no lo voy a hablar ahora, pero Pablo dice, esforzate. Esforzate en la gracia. Esforzate en la gracia. Esforzate por ser expuesto. Esforzate por poner los intereses de Dios por encima de los tuyos. Esforzate para rendirte cada día. Esforzate para ser expuestos al sol de justicia radiante, para ser transformado a la imagen perfecta del Hijo. Decido, hermanos, ir para un futuro en Cristo. Avanzo en esa fe. Filipenses 3:12 dice, no es que yo lo haya alcanzado, dice Pablo, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Asir es agarrar a algo o a alguien, es abrazar. Aquello para lo que también fui asido. Es para abrazar aquello para lo que ya fui abrazado en Cristo, dice. Jesús, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Necesito abrazar para lo que fui abrazado en Cristo. Por eso este mensaje se llama abrazar para lo que fui abrazado. Para entender de dónde fuimos liberados. Para cómo nosotros podemos avanzar en esta vida en el Espíritu. Jesús dijo, la iglesia es mi mismo cuerpo. Pablo decía, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor decía, con ustedes edificaré mi iglesia. Ahora, Dios no junta mucha gente para armar un pueblo y llamarlo iglesia, sino que se metió en nosotros, desarrolló vida y habita en nosotros. Y nosotros fuimos diseñados como habitación especial para Dios. Ahora, su cuerpo se expresa en nosotros. Entonces, la iglesia no es la gente que se reúne en un lugar. Es Cristo en la gente que se reúne en un lugar. Y ahí empieza a formarse la iglesia. Por eso esto lo cambia todo. Por eso hay congregaciones en las cuales hay mucha gente, pero hay poca iglesia. Y de repente hay congregaciones que hay poca gente, pero hay 100% de iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La expresión de Cristo en las personas. Si Cristo hubiese sido expresado de una manera madura por la iglesia,
el mundo no regenaría, ¿cómo se dice? Ya saben lo que quise decir. Más de la iglesia, renegar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no ven a Cristo, hermanos? ¿Por qué no ven a Cristo? ¿Por qué nuestro falso mensaje o mensaje inmaduro no permite que la gente disfrute a Cristo? ¿Por qué nuestra imagen no permite que ellos puedan verlo a Jesús claramente? Básicamente porque tenemos los mismos problemas que ellos. Y resolvemos los problemas de la misma manera que ellos. Nosotros resolvemos los problemas igual que nuestros vecinos. Nos quejamos de las mismas cosas. En los tiempos límites tenemos los mismos valores que ellos. Los problemas que nos aquejan son los mismos que el ateo, que el musulmán. Ahora la pregunta es, ¿Cristo vino para esto? ¿Cristo vino para un asunto doméstico? ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿por qué el evangelio entonces de Jesús es superior a todo? Las personas que pueden viajar van a ir conociendo gente hindú, gente del Islam, y van a ver que nosotros nos imaginamos que son todos terroristas, pero no. Muchos tienen una vida ordenada. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros? Porque nosotros no es lo que hacemos. No está, nuestro evangelio, nuestra naturaleza no está en base a rituales. Ni en base a esperar a que nuestro Dios se levante de buen humor. La diferencia no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos. Cómo vivimos las circunstancias que nos aquejan. Hay una naturaleza dentro nuestro que dice, escuchen, entristecidos, mas siempre gozosos. Como moribundos, pero vivos en Cristo. Una realidad que lo cambia todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué seguimos atados a la ansiedad? ¿Por qué seguimos atados a la decepción? ¿Por qué seguimos atados al pecado si Cristo es el que habita en nosotros? Si este Dios tan grande habita en nosotros, ¿por qué seguimos habitando en esos lugares? Juan dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios. ¿Por qué habiendo conocido todavía nosotros permanecemos en nuestros miedos? ¿Por qué mi vecino nunca me pudo ver libre de ciertos problemas? Porque ya no hay amor, me voy de mi casa. Porque ya no tengo paciencia, ya no tengo más respeto. Porque siento que me usan, ya me voy de acá. Ahora Juan 8:31 dice, entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él. Escuchen, era una multitud de gente que creía. Es como si estuviéramos nosotros. Gente, todos los que estamos acá creen en Jesús. De alguna u otra forma, todos creen que Jesús es el Hijo de Dios y que resucitó entre los muertos y por algo estamos acá. Algo creemos que Dios puede hacer en nosotros o que hizo en nosotros ya. No era gente agnóstica, no eran ateos, eran personas que les creían. Y Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La versión textual, cuando dice en mi palabra, no usa la palabra en P minúscula, sino en P mayúscula. Está hablando de Él mismo. Y los judíos se enojan y dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Y empiezan todos a decir, nosotros no, ¿cómo vamos a ser esclavos? ¿Qué nos estás diciendo? Ahora la pregunta es, ¿qué libertad hablaba Jesús? ¿Cuál es la libertad que Jesús les estaba planteando? Nosotros como seres humanos y como argentinos que somos, ¿nos creemos el centro del universo? Nosotros creemos que somos el centro de todas las cosas. Nosotros creemos que el universo se centra en la humanidad y asumimos que el centro es el hombre y creemos que Dios creó al hombre y le salió mal y después tuvo que mandar a Jesús para resolver el problema de lo que el hombre había hecho. Y que Jesús aparece como una razón para salvarnos. Ahora, esa no fue la única tarea de Jesús. Esa fue una de tantas de las cosas que Jesús hizo, Jesús hace y por lo que Jesús es.
Es uno de los tantos títulos que Jesús tiene. O sea, pónganse a pensar esto. La palabra dice, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cayera. Él ya había sido crucificado por nosotros. A Dios no se le escapó ningún detalle. Ahora la pregunta es, ¿quién es este hombre que los ángeles durante tantos miles y miles de años hablaron, pero que los hombres lo conocieron después? Y que se para delante nuestro y nos dice, si ustedes permanecen en mí y conocen la verdad los hará libres. ¿Cuál es la libertad? Habla de una esclavitud que nos tuvo atados toda la vida. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Dijo, vengo a liberar a los que están atados a la muerte, a un temor de muerte, a los que están esclavizados a la muerte. Ahora, no hay peor cosa que tenerle miedo a algo. Y el miedo a la muerte es el mayor marco referencial de la humanidad. Ahora, morir no es una aniquilación o desaparecer. La palabra Thanos es la palabra etimológica de muerte, que significa separación. Entonces, uno empieza a decir, ok, hay separación, hay muerte. Entonces, Cristo es la unión de la Trinidad. El uno, el que vino a reunir todas las cosas en Él. Había una separación. Entonces empezamos a entender que el pecado produjo separación de todas las cosas y de todo lo existente. El pecado vino a traer una separación de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de las verdades de Dios para tu vida, esas verdades que te anclan, esas verdades que te ponen firme en un piso estable. Vino a sacar tu propósito en Cristo, tu vida en Cristo. Vino a traer una separación y empezó a llenarnos de temores. Miedos a perder oportunidades, miedo a perder mi familia, miedo a perder mi trabajo. Y el miedo empieza a construir defensas. Yo no quiero que piensen mal de mí, entonces voy a gastar la plata que tengo en ropa para que no me vean mal. No quiero que piensen que soy un mal predicador, así que me voy a pasar todas las noches estudiando y estudiando y estudiando y citando autores para que no piensen que soy un mal predicador. Y empieza algo que es la monotonía evangélica. La monotonía evangélica tiene un solo objetivo, llevarte a que vos trates de defender lo que Jesús ya salvó. Vos empezás a intentar defender lo que Cristo ya hizo. Y empezás a intentar sacarlo a Jesús del trono, a Jesús como el Salvador. Y vos lograr con tus medios intentar llegar a Dios. Como decía, ya me olvidé cómo se llamaba el que lo decía, pero hoy es una mañana muy dura, hermanos. Pero él decía, el hombre siempre ha querido llegar a Dios y lo más lejos que pudo llegar fue a la luna. Entonces, nosotros en esa monotonía evangélica intentamos defender lo que ya fue salvado en Cristo. Ahora, la libertad es el estado en el cual Dios nos quiere llevar a través de Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La libertad no es hacer lo que queremos. Es un estado interno. Es una realidad hecha carne en nosotros. Jesús dice, ustedes pueden vencer la muerte porque yo ya he vencido al mundo. Jesús está diciendo, vení, yo ya abrí ese camino. Y hace una pregunta hermosa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Vengan, son libres de venir hasta acá. Son libres de pisar este territorio, son libres de pisar este pasto. Jesús da la libertad del temor a todo lo que nos puede quitar la separación de Dios. Y esa libertad nos abarca en nuestros ámbitos. La salvación es muy, muy grande para limitarla a solamente ir al cielo o al infierno. La provisión de Dios es mucho más que el dinero. Nosotros vivimos limitados. Nosotros caminamos limitados. Creemos limitados.
Entonces, inconscientemente, nosotros creemos que Dios nos salvó limitado. Por eso esta canción dice, no fue en partes. No fue en partes. Su amor no fue en partes. Su amor se dio por completo. Y nosotros creemos inconscientemente en un Dios limitado, que hasta ciertos pecados es posible ser perdonado, que cierto estatus de personas pueden expresar la vida de Jesús, que ciertas personas son capaces de ser salvas o de ser restauradas a la imagen del Hijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué soy esclavo? Porque soy engañado a través de las mentiras, hermanos. Hay cosas que llaman paradigmas nucleares, que son verdades en tu vida que aunque no las quieras creer, las crees. Entonces, por ejemplo, todos creemos que el cielo es lo mejor que nos puede pasar o no. Hoy crucé mal la avenida Rivadavia y uno de los chicos me dijeron, guarda que te va a pisar un auto. Y dije, me voy al cielo. Pero en realidad si alguien viene y te pone un arma y te dice, te mato, ¿qué le vas a decir? No, por favor, no me mates. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere ir ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo hay temor. En el fondo hay especulación. La salvación es demasiado grande, hermanos. Y el Espíritu no para de gritar cada mañana. El reino de Dios se ha acercado. No tuvimos que ir, se acercó. Porque no íbamos a llegar. Entonces el reino de Dios no son las leyes que nos avalan, sino que es Cristo en nosotros, gobernando. No, Jesús decía, no digan el reino está allá o está acá. Están ustedes. El reino de Dios es paz en el medio de la tormenta. Es gozo en las pruebas. Ahora, ¿por qué si tengo fe no se me da lo que yo espero? Porque esa no es la libertad que Jesús dice. La libertad es la capacidad de enfrentar a la muerte y que salga corriendo. Porque hemos vencido. Como las películas de Rambo que dicen, acá sí lo matan, acá sí lo matan, acá sí lo matan, y nunca lo matan. ¿Por qué? Porque el director ya dijo que ahí no iba a morir. Que disparen, yo así no me muero. ¿Por qué? Porque el que vive en mí ya venció a la muerte. Ya venció el temor. Tiene la llave en su mano. Y sigue preguntando todas las mañanas cuando las misericordias de Él se renuevan cada mañana. Él sigue preguntando, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Y saben qué? Sigue esperando la respuesta porque no la va a ver. Si permanecen en mi palabra, Jesús dice, Él es el verbo, es la palabra de su boca, es la persona de Jesús. Dice, no vino por un libro, sino que vino por una convicción que Dios, mediante su Espíritu Santo, trae a nuestros corazones. Lo dice en Juan 15, dice, a los pámpanos y la vid, dice, separados de mí, nada pueden hacer. Estaba hablando de una habitación. Estaba hablando del Sukkot, que es la expresión final del objetivo de Dios, que es que habitemos en Él, una morada eterna. Juan 17 dice, yo en ellos y ellos en mí, como yo en ti. La palabra permanecer se puede conjugar de dos maneras, con un objeto o en una acción. Puedes decir permanezco saltando, puedes decir permanezco hablando o permanezco en una habitación. Pero Jesús está diciendo permanezcan en mi palabra. Está diciendo permanezcan en mí, habiten en mí. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros habitamos en un lugar? Hay creencias que son paradigmáticas, que se desarrollan porque nuestra alma está enclaustrada a ciertas creencias. Entonces, es como los claustrofóbicos. Vos le puedes decir, quédate tranquilo, no te vas a quedar sin oxígeno acá. No te vas a quedar encerrado toda tu vida acá.
Y capaz el claustrofóbico te va a decir, ya sé que no me voy a quedar sin aire, ya sé que no se va a caer el ascensor, pero no me digas lo que yo ya sé, decime cómo lo que mi cabeza piensa se lo puede decir al corazón. Porque yo entiendo esto, pero no lo puedo vivir. Y espiritualmente muchos somos claustrofóbicos, donde entendemos que Dios nos hizo libres, sabemos que hemos vencido la muerte, sabemos que ocurren un montón de esas cosas, pero en realidad no lo podemos vivir. El miedo nos empieza a atar. El miedo nos paraliza. Tenemos que subir edificios de 20 pisos por escalera, sufriendo, transpirando. Porque no nos podemos subir a un ascensor. No podemos dejar que Dios nos lleve. Tenemos que hacerlo nosotros. El alma siempre fue diseñada, y esto lo hemos hablado mucho, para que alguien la gobierne, para que el espíritu la gobierne. Y el espíritu lo que hace es movilizarte a. Entonces, cuando una persona está conectada al espíritu, puede estar también conectada no solamente al espíritu de Dios, puede estar atada a espíritu de muerte, de división. Y tantos espíritus existen. Entonces uno puede estar atado al espíritu de muerte, de adicción, de miseria. Y son paradigmas en los cuales nosotros habitamos. Mi familia viene con una historia de adicciones tremendas. Así que posiblemente yo o mis hijos terminamos borrachos. Mi familia tiene un historial de cierta enfermedad. Mi familia viene con siempre se rompió, siempre terminamos mal. Y son lugares en los cuales nosotros empezamos a habitar. Son creencias en las cuales nosotros nos anclamos para justificarnos y empezamos a habitar ahí. Pero Jesús está diciendo, habiten en mí. Salgan de ahí. Salgan de ese lugar. Las puertas están abiertas de ese lugar. Preparé una habitación. No oigan al mundo, no escuchen al mundo. Se escuchen, repitan lo que ocurre en mí. Y ahí las escrituras empiezan a jugar un papel increíble. Porque hay verdades en las cuales nosotros podemos repetir constantemente. Para dejar de habitar en esos lugares de muerte. Ahora, ¿cómo es habitar ahí y conocer la verdad? Nosotros nos está pasando que estamos viajando mucho y mucha gente nos pregunta cómo es real. Y capaz le pueden preguntar a ustedes cómo es real. Y hay gente que capaz lo ve por YouTube y ve esto y dice, bueno, debe tener la pared negra, debe tener una pantalla. Bueno, no sé si ven el piso, ahora me pongo a pensar, pero se pueden imaginar lo que hay. Ahora, si le preguntan a ustedes saben la cara que tiene Walter, el que ahí te abre la puerta. ¿Cómo te atienden en la cafetería? ¿Cómo son los baños? ¿Cuál es el perfume que tiene Alberto? ¿Cómo son esos abrazos con ese hermano que te saludás? ¿Dónde está la cabina de sonido? ¿Por dónde se suben los músicos? Vos podés saber, eso es habitar en Cristo. De oídas había oído, ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos saben dónde están las cosas. Ahora mis ojos saben. Ahora tengo una experiencia de habitar en ese lugar. No es por fuera, es por adentro. Habitar permite conocer esa verdad. Ahora, ¿cómo hago para habitar en Cristo? Nuestra alma tiene que empezar a beber las verdades de salvación. ¿Y cómo se hace eso? Dejando que esas verdades que nosotros estamos adquiriendo en nuestras vidas se desarrollen. Las verdades que nosotros adquirimos, si no se desarrollan, no toman valor, no toman autoridad. Entonces vos podés comer una manzana y vos la mordés y cuando la manzana pasa por el esófago ya te olvidaste. La tragaste, te olvidaste. Pero adentro tuyo empieza a haber un proceso
que nosotros no somos conscientes de todo lo que empieza a pasar, salvo que nos detengamos a pensar lo que está pasando. Vos solamente sentiste el gusto, solamente lo tragaste y se fue. Pero de repente, nosotros nos levantamos y comemos de Cristo. Y algo adentro nuestro se empieza a desarrollar. Nos empezamos a nutrir de Él. Y cuando nos nutrimos, nuestro metabolismo empieza a cambiar. Ayer hablaba con Agustín y hablábamos acerca de su testimonio y que él decía, no sé qué me pasa, pero mi metabolismo cambió. De repente no tenía paciencia y ahora tengo paciencia. Lo que antes me asustaba, ahora no me asusta más. No fue un libro de autoayuda, ni cuántos pasos tengo que hacer para ser libre. Solo sé que Cristo lo llenó todo. El metabolismo empieza a cambiar cuando nosotros empezamos a entender y dejar que esas verdades se desarrollen dentro nuestro. Ahora abrazo para lo que yo fui abrazado. Como dice Filipenses, para que esto se convierta en el resto de mi vida. Que yo pueda entender que el resto de mi vida es una vida de libertad. Y que ya no es mi vida, sino que es la vida de Cristo en mí. Es el resto de su vida lo que nos toca vivir. Y levantarnos cada mañana y poder decir, Padre, yo quiero comer de tu Hijo. Y eso es una acción en fe que por dentro nos va a empezar a transformar, ¿no? Es como la dieta del cuerpo. Vos empezás a comer bien, dejás de comer harinas y de repente tu cuerpo empieza a cambiar. Ahora cuando nosotros empezamos a comer de Él, nuestra mente, nuestra alma se empieza a nutrir y empieza a tener otra manera de vivir, otra manera de caminar, otra manera de verse. Empezamos a sanar el alma y dejando afuera toda opresión de este mundo. Y estas son perlas de libertad en las cuales la verdad abrió el camino. Juan 13 dice, Jesús le decía, hijitos, yo estaré un poco más de tiempo y a donde yo voy ustedes no pueden ir. No dejen que sus corazones se llenen de angustia, decía Jesús. Porque vio que todos se asustaron. Imagínense, vos estás al lado de Jesús y Jesús dice, mira, yo me voy porque no vas a poder venir conmigo. Y dice que sus corazones se empezaron a llenar de angustia. Me imagino a algunos haciendo puchero. Y Pedro salta y le dice, no, ¿a dónde vas? A donde vos vayas yo voy a ir. Y Jesús le dice, no vas a poder acompañarme. Vas a poder venir después, pero ahora no. Y él le dice, yo daría mi vida por ti, dice Pedro. Y Jesús le pregunta, ¿tu vida darás por mí? Y le profetiza lo que iba a pasar. A las horas, Pedro no solamente lo había negado, sino que lo había insultado y miró de lejos cómo lo mataron. Ni siquiera se animó a acercarse. Dicen que había un par de personas ahí que le decían, vos andás con ellos. Y él dijo, no, yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. ¿Qué voy a tener que ver? Y lo insultaba y lo maldecía y lo blasfemaba. Una persona que decía, yo daría mi vida por ti. Pedro sí lo quería. Pedro lo amaba. No sé quién podría decir acá que Pedro no amaba al Señor, pero lo que sí podemos saber es que Pedro tenía un amor inmaduro. Un amor que te dice te amo, un amor que te dice que sos lo mejor que le pasó y que puede dar la vida por vos en los mejores momentos, pero que de repente hay una prueba y se escapa, huye. Eso es un amor inmaduro. El amor inmaduro se escapa en los momentos de crisis. Los dolores de muerte en la inmadurez es un escape, pero en la madurez se convierten en dolores de alumbramiento. Ahora dice la palabra, el amor de muchos se enfriará. Está diciendo que es amor, pero es un amor inmaduro, porque en la prueba se va a enfriar. Entonces el te amo va mucho más allá de las palabras. Dice, yo daría mi vida por vos. ¿Cuántos se sienten identificados con decir esas cosas? Contá conmigo para lo que sea, llamame cuando quieras, lo que necesites.
Padre, heme aquí, envíame a mí. Estamos todos haciendo esas mismas oraciones. Estamos todos con el mismo sentimiento. Pero el te amo, el envíame aquí, el heme aquí es mucho más que las palabras. Son convicciones, son decisiones, son acciones. Es rendirse a la gran voluntad del Padre. Por eso dice que después de la cruz, Él vuelve a pescar. Pedro vuelve a pescar porque volvió al lugar donde se sentía cómodo. Pedro escuchó la verdad los hará libres. Pero él volvió al lugar de donde lo rescataron. Él volvió a hacer las mismas cosas de donde lo habían rescatado. Él volvió del mismo lugar de donde Dios le dijo, ya no vas a ser más un pescador, sino que ahora vas a pescar hombres. Y Pedro volvió ahí, donde supuestamente había dejado su barco, donde se sintió seguro, donde se sintió capaz. Donde cuando él volvió no encontró ningún fruto, solamente encontró frustración porque encima no pudo pescar nada. Imagínense a Pedro, vuelve al mismo lugar, haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Y que encima quiere volver a eso y no puede pescar nada. Encima hay frustración. ¿Y cuánto se parece a nuestra vida? Gente que se siente golpeada y por el amor inmaduro salimos corriendo y queremos volver a hacer lo que hacíamos antes, pero eso de repente somos como el joven mano de tijera, aunque quisiéramos acariciarle, le cortamos la cara a todo el mundo, hacemos daño, porque ese es nuestro fruto, aunque tengamos buenas intenciones, lastimamos, porque está nuestra esencia. Pero Jesús aparece. Ellos ven al hombre en la orilla y cuando Jesús aparece le dice, tira la red del otro lado y arranca toda la pesca milagrosa. Y me encanta que dice que antes de la cruz hubo una última cena y después de la cruz hubo un primer desayuno. Está hablando de que Dios quiere que nosotros moremos con Él. A Dios le interesa que nosotros moremos en Él. Que tanto la cena como el desayuno sean en su presencia. En todos nuestros estados, en todas nuestras situaciones. Dios está hablando de un Dios en lo cotidiano. Él anhela que sus hijos moren en Él. Y me encanta que Jesús antes de ir al Padre fue a Pedro. Porque nunca se trató de mi amor por Dios principalmente. Sino primero es comprender el amor que Él nos tiene a nosotros. Por eso las Escrituras dicen, nosotros lo amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Necesitamos ser expuestos a la verdad, necesitamos ser expuestos al amor. ¿Para qué? Para poder amar, para poder expresar, para que la verdad nos haga libres, tenemos que entender primero el amor que Él nos tuvo. Que nosotros, habiendo vuelto al lugar de esclavitud, después de haber dicho las barbaridades que dijimos, estaba Jesús del otro lado de la orilla. Un amor imposible de entender para nosotros. Entonces, la primera revelación que uno necesita para empezar a madurar en el amor es ser expuesto a la revelación de que Dios nos amó primero. No estamos amándolo a Dios para ver si nos acepta. Él nos amó y fuimos aceptos en el amado y por eso nosotros lo amamos y por eso nosotros nos expresamos en Él. Por eso Jesús cuando empieza a preguntarle a Pedro, ¿vos me amás? ¿Vos me amás? Las primeras 2 veces Él le usa la palabra amor, usa la palabra ágape, que es un amor incondicional. Y Pedro le responde con la palabra fileo, que es un amor condicional, es un amor de amistad. Y a la tercera vez Jesús ya cambió, no dijo más la palabra ágape y volvió a decir fileo. Y dice que Pedro se entristeció. ¿Y qué le responde Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Él se sentía culpable. Él se sentía culpable. ¿Cómo iba a decir que lo amaba? De una manera ágape, después de todo lo que había pasado. Ahora, Jesús sabía todo, como le dice Pedro. Pero si nosotros no nos chocamos con nuestra incapacidad, nunca vamos a poder entender la situación de nuestro corazón. Si nosotros no nos chocamos
con nuestro vacío, nunca vamos a poder experimentar la llenura del Espíritu. Es parte del proceso de Dios con Pedro. O sea, su amor que él decía tener no era la realidad de lo que realmente estaba ocurriendo. Nunca iba a dar su vida por él. Pedro no era capaz de dar su vida por él. Él decía, yo voy a dar mi vida por vos. Y después dijo, yo ya no puedo decir esto, porque yo salí corriendo como todos los demás. Y empezamos a entender que hay un amor espiritual, mucho más por encima. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Que ni lo bueno ni lo malo es suficiente para agradar a Dios. Y muchos acá pueden decir, yo hace mucho que no peco, Y si peco, peco con cosas leves. ¿No? Y yo me acuerdo una vez me preguntaron, ¿qué pasaría si Dios se va a dormir una siesta? Ponele, ¿no? Una siesta de 15 horas. Y no existe, es como si fuera la película La Purga. Pueden hacer lo que quieran. ¿Qué harían? Piénsenlo. Y claro, éramos todos adolescentes y nos pusimos a pensar a quién mataríamos, qué banco robaríamos. Pero eso no fue una buena pregunta. Dijo, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes si Dios no existiera la ley, el pecado, durante horas? Dijo, bueno, lo que estuvieron pensando es su esencia. Es lo que en el fondo a ustedes les gustaría hacer, pero capaz su miedo, su estructura, la policía no se lo permite, pero que si pudieran, sí lo hacían. Por eso no hay bueno ni aún uno. En el fondo tenemos una esencia pecaminosa. Entonces, hay pastores, yo una vez escuché un pastor que había sido misionero, que había sido secuestrado, y que empezó a contar todo lo que hizo por la obra del Señor. Y dijo, ¿saben qué, hermano? Ustedes están maravillados por lo que les acabo de contar, pero les quiero decir algo. Todo lo que hice no me va a salvar. Todo lo que hice no es suficiente para entrar en la presencia del Padre. Solamente es suficiente, hay una sola cosa. Que Cristo murió por mí. Y yo me ato, me agarro, abrazo para lo que fui abrazado. Es la victoria de la cruz, la que me permite caminar en libertad. Y Dios dice, arrepentite de tu suficiencia. Y empezá a clamar por ese amor ágape. No a lo mío, sí a lo tuyo. Y hay algo que es una verdad, que nadie lleno del Espíritu Santo alguna vez volvió atrás. Por eso la palabra dice, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Y a mí me encanta que Jesús le dice a Pedro, eres Simón, pero serás Pedro. Y a mí siempre me impactó la mirada de Jesús, viendo lo que no era como si fuese. Aunque él miraba la condición presente de Pedro, él lo veía como había sido pensado antes de la fundación del mundo. Pedro, un tipo inestable, una persona que estaba diciendo, daría mi vida por vos. Y a las horas lo estaba negando e insultando. Se estaba escapando. Una persona inestable. Y él decía, ahora vas a ser Pedro. Pedro es estabilidad, es piedra, roca estable. No importa quién vos crees que seas en este momento. No importa el nombre que el mundo te haya puesto. No importa la identidad que vos hayas generado con lo que te haya ocurrido en la vida, lo que te hayan hecho, lo que vos hayas hecho. El Espíritu hoy dice, eres Simón, pero serás Pedro. Eras inestable, pero vas a ser estable. Eras adicto, pero vas a ser libertador. Vas a ser libre. Eras violento, vas a ser un agente de paz.
operaba un vacío existencial en tu vida, pero ahora Cristo lo llenó todo y todos sus frutos, toda su eternidad habita en vos. Pero tenés que ser expuesto a esta verdad y empezar a caminar hacia esa verdad. Y esto va a empezar a suceder cuando nosotros analizamos nuestro presente y vemos lo que nos falta para ser Pedro. ¿Cuánto nos falta a Cristo en distintas partes de nuestra vida, de nuestras expresiones, de nuestras palabras, de nuestras acciones? El puente entre lo que somos en la vida, lo que somos en esta tierra y lo que realmente somos en Cristo y para lo que fuimos diseñados originalmente. La verdad, hermanos, nos hizo libres. Y es una canción de victoria esta. Nos hizo libres de la muerte, nos hizo libres de todo el resto de Simón. Nos hizo libres de ese barco que nos está esperando allá por si Dios falla. Si nosotros nos cansamos de Dios, sabemos que hay un barco que nos está esperando y Dios te está diciendo, yo te hice libre de ese barco también. De tu lugar seguro, yo te hice libre de la inestabilidad, te hice libre del temor, te hice libre del miedo de la muerte. Nos convertimos en un Pedro lleno del Espíritu, estable para abrazar para lo que había sido abrazado. Y Pedro lleno del Espíritu, cuando habían 3 personas, una niña, una mujer y un hombre diciéndole, vos andabas con él, vos eras un discípulo, él se asustó, le dio miedo y se escondió. De repente el Pedro lleno del Espíritu predicó ante 5.000 personas. Y todos fueron llenos, todos fueron sanos. No era la persona de Pedro, era la persona que empezó a habitar en Pedro. Era la persona en la cual Pedro empezó a operar. Era la identidad en la cual Pedro decidió abrazar para lo que fue abrazado. Hermanos, no es que yo lo haya alcanzado ya, decía. Ni que seamos perfectos, sino que proseguimos a la meta por ver si logro abrazar por lo que yo fui también abrazado por Cristo. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ese barco que se quedó ahí atrás esperándome, que sabemos que siempre hay algo ahí atrás, esperando. Hay un barco, de alguna forma en nuestra vida siempre nos guardamos un barco por si todo falla. Y la palabra está diciendo, olvidando todo lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta. ¿Sabe dónde prosigo? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la verdad nos hizo libres. Y la madurez es caminar en esa libertad, es habitar en esa libertad. Los invito a ponerse de pie. Despedimos a los chicos de YouTube, chicos, chicas, gente grande, gente anciana también. Nos vemos.